Cansina yachakukuna imenalla kashankichik. Tukuyni kichikpaj hatun apaykuy kachun. Kay kutipiqa kay adjetivos posesivos nisqamanta parlarikusonchik. Ajina kaspaqa qayarina kachun. Bienvenidos queridos estudiantes a un nuevo video. En esta oportunidad estaremos hablando sobre los adjetivos posesivos que tenemos tanto en el idioma español y como en el idioma quechua. Empecemos mencionando los adjetivos posesivos que tenemos en el idioma español. En el idioma español, los adjetivos posesivos es un tipo de palabra que se los llaman los determinantes. Y dentro de los determinantes, pues justamente están los adjetivos posesivos. ¿Y que serían? Mi, tú y su. Entonces, cada vez que nosotros queramos expresar una posesión, como por ejemplo decimos mi casa, mi auto, mi ciudad, mi mamá, mi papá y etc. Entonces, ¿cómo decimos esto en el idioma quechua? Resulta que en el idioma quechua no existen como palabras los adjetivos posesivos, sino que existen como sufijos. Por lo tanto, si yo quiero utilizar el adjetivo posesivo mi, en el idioma quechua tendría que utilizar el sufijo y, y esto tendría que añadir al sustantivo que quiero hacer mención. Entonces, si yo quiero decir mi casa, en el idioma quechua utilizamos wasi, que sería casa, y aumentamos ahí el sufijo, que sería la y, para indicar lo que es la posesión. Entonces decimos wasi. Quiero decir mi mamá, mamay. Quiero decir mi papá, tatay. Quiero decir mi ciudad, llachtay. Quiero decir mi auto, autoy. Quiero decir mi celular, caro guajianay. De esta manera utilizamos el adjetivo posesivo en primera persona. Y en segunda persona, en el idioma español, sería tú. Y para decir tú, en el idioma quechua, pues utilizamos este sufijo que es el iki. Entonces, este sufijo iki vamos a añadir al sustantivo. Entonces, queremos decir tu casa. Entonces, para decir tu casa, tendría que decir wasi ki. Quiero decir tu ciudad, llachtay ki. Quiero decir tu auto, autoy ki. Quiero decir tu papá, tatay ki. Quiero decir tu mamá, mamay ki. De esta manera utilizamos este adjetivo posesivo. Y en tercera persona, en el idioma español, utilizamos su, que decimos su casa, su ciudad, su mamá, su papá y etc. Y en el idioma quechua utilizamos el sufijo n. Este sufijo n lo añadimos al sustantivo. Entonces vamos a decir wasin, que sería su casa, maman, tatan, wawan, llachtan, auton y etc. Bueno, esto es lo que quería explicarte el día de hoy. Espero que te haya servido de mucho. Si es así, déjalo en los comentarios. Si tienes también alguna duda, pues deja en los comentarios que te estaré respondiendo a la pregunta. Ajina kaspaqa yachakujuna kaylakama kashan, tinkunakama kachun, askamaya.